Hola, bendiciones, Dios les bendiga. Quería compartir con ustedes lo que es asistencia espiritual virtual, las 5 clases que corresponden al mes de septiembre. Preparé 5 clases que la idea es más o menos dividirla. El tema central de lo que tiene que ver con el mes de septiembre, estuve orando al Señor, el Espíritu de Dios me despertó con este tema y me inquietó y comencé a escribir. Les cuento más o menos de qué se trata las 5 clases, como para que ustedes tengan una orientación de qué trata, cuál es el espíritu o qué es lo que el Espíritu Santo más que nada quiere transmitirnos a cada uno de nosotros, para que le podamos transmitir también a aquellos que van a ser ministrados a través de la asistencia espiritual virtual. Recuerden que como líderes también necesitamos cada uno de nosotros nutrirnos de la palabra de Dios y permitir que esta misma palabra pueda llegar a nuestros corazones y pueda ministrarnos a nosotros, porque también somos almas que necesitamos del Señor, que necesitamos de su ministración, de su gracia maravillosa. Así que les invito en este momento a permitir que el Espíritu Santo pueda ministrarles a cada uno de ustedes, para que ustedes, con la gracia de Dios, con la revelación que Dios va a traer de manera personal a cada uno, ustedes puedan ministrarlos también a otros, y así podamos ser de bendición a cada hermano de la iglesia y a cada uno de aquellos invitados, amigos, nuevas criaturas que van a ser añadidas a la casa del Señor, también puedan ser ministradas a través de esta palabra. Bueno, el tema central de lo que vamos a compartir se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo 51 y verso 10, y habla el salmista David diciendo: dame, oh Dios, un corazón limpio. Así que el tema fundamental de todo lo que tiene que ver con este mes tiene que ver con esto: dame, oh Dios, un corazón limpio. Y bueno, para esto vamos a ir desarrollando algunas cosas que son importantes. En primer lugar, en la primera clase vamos a tratar de compartirles así de manera breve, rápida, pero que nos pueda quedar claro, ¿no? Que desde el pensamiento judío, y más que lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento, cuando habla de corazón también se está refiriendo a la mente, y cuando habla de la mente también habla del corazón. Están de alguna manera ligados, porque evidentemente todo aquello que entra por nuestra mente en algún momento va a parar a nuestro corazón y termina de alguna manera contaminándonos en los pensamientos y contaminando nuestro corazón, llevándonos a hacer las cosas que son incorrectas. Entonces, en primer lugar, yo ya les compartí un PDF con los temas, pero luego cualquier cosita ustedes me pueden pedir que les vuelva a compartir las clases. El primer punto habla de mente, corazón, ¿sí? De acuerdo con el pensamiento bíblico, mente y corazón son los mismos en el Antiguo Testamento. Y quisiéramos también poder hablar acerca de lo que tiene que ver la diferencia del pensamiento en lo que es afuera y en lo que es adentro. O sea, no podemos nosotros evitar los malos pensamientos. Eso es importante que lo podamos dejar aclarado, pero sí podemos evitar que esos malos pensamientos ingresen dentro de nuestros corazones por medio justamente de que pensamos mal y puede hacernos daño. Y traía a cotación lo que tiene que ver con David. Todos sabemos que David, pecó, él se arrepiente después delante del Señor, pero él estando en el patio de su palacio ve a Betsabé. Betsabé no le pertenecía, era mujer de otro hombre. Sin embargo, él la codició en su corazón e hizo lo imposible para tratar de alcanzarla, al punto tal que manda matar a Urías Eteo, el marido. Entonces, él peca en contra de Dios, y como consecuencia de ese pecado, el hijo que luego tiene con esta mujer termina muriendo, ¿no? Como castigo. Y Natán viene a reprenderlo, pero qué importante es esto, tener en consideración lo siguiente: David se encontraba en el patio de su casa cuando todo el ejército que él comandaba se encontraba en guerra. Y qué importante no dejar minar a través del ocio. Cuando una persona está ociosa sin hacer nada, deja minar su corazón, su mente, con malos pensamientos. Bien, después otra de las cosas que me gustaría
que ustedes puedan ver y aclarar es acerca de lo que hemos aprendido de la ley del segundo segundo. No podemos evitar la primera mirada. Muchas veces miramos cosas que no son convenientes, muchas veces ponemos o fijamos la mirada en cosas que no son convenientes, pero la segunda mirada o el segundo segundo es nuestra responsabilidad. Quiere decir que evitar el primer contacto visual no podemos, pero sí podemos evitar el segundo contacto visual, que es cuando nosotros miramos de alguna manera para codiciar o porque nos gustó lo que vimos. Entonces, la ley del segundo segundo nos habla justamente de esto, de que no podemos evitar el ver, el hacer contacto visual, no podemos evitar los malos pensamientos, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra mente y así estar de alguna manera abriendo la puerta a aquello que después se va a transformar en nosotros en pecado. En el libro de Santiago, ustedes les pido por favor que luego puedan leer en el capítulo 1 y ustedes pueden leer desde el versículo 12 al 17. Pero en el versículo 15 justamente hacemos un hincapié porque en el versículo 15 dice que cuando el pecado se gesta dentro de nosotros, así de la misma manera que un embarazo se gesta dentro de nosotros, en algún momento, mientras nosotros lo vamos alimentando y lo vamos nutriendo, en algún momento da luz y se transforma en un pecado. Quizás en un momento fue una tentación, después le dimos lugar y se terminó transformando en un pecado. Bien, vamos a ir al segundo punto, ¿sí? Esto es lo fundamental. Pedirle a Dios en la primera clase que el Espíritu Santo de Dios pueda limpiar nuestra mente y si han entrado pensamientos que no son convenientes, pedirle a Dios que los pueda sacar de nuestro corazón. Arrepentirnos y permitir que el Espíritu Santo de Dios nos cambie. Bueno, justamente hablando de arrepentimiento, la segunda clase tiene que ver con esto, ¿no? Y yo puse el arrepentimiento como un giro de 180 grados, porque claro, el arrepentimiento sin nuevas obras o sin obras que acompañen al arrepentimiento es un arrepentimiento falso. Uno puede decir que está arrepentido de hacer algo, pero si luego reincide en el pecado que cometió, entonces no es un arrepentimiento genuino, es simplemente remordimiento de que saber que hice algo mal, pero bueno, no puedo dejar de hacerlo, así que lo sigo haciendo. En el Salmo 51, recuerde que la base fundamental que vamos a usar todo el mes es la base del Salmo 51. En el Salmo 51 habla en el verso 3, porque yo reconozco mi falta, punto número 1, y en segundo lugar, contra ti he pecado. Entonces, decimos que el arrepentimiento o el principio del arrepentimiento es reconocernos a nosotros mismos que somos pecadores. Una persona que no reconoce su pecado tiene un serio problema porque nunca va a alcanzar una justificación de parte de Dios si él no reconoce que él ofendió a Dios. Entonces, es importante que la persona reconozca que ha pecado, reconozca que es pecador, para que haya después un arrepentimiento. Mientras nosotros no nos consideremos pecadores, no tendremos de qué arrepentirnos. Y el segundo punto, contra ti solo he pecado. Tomo como fundamento en la parte B, Génesis 39, cuando David, habiendo sido perseguido por la mujer de Potifar, él mismo dice estas palabras: ¿cómo podría yo hacer esto contra mi amo? Y fundamentalmente pecar contra mi Dios. Quiere decir que en algún punto el pecado o los pecados que nosotros cometemos siempre los cometemos en contra de Dios. Y es importante de que nosotros podamos entender esto, de que contra Él nosotros hemos pecado y que podamos arrepentirnos porque eso es lo que ha ofendido al corazón de Dios. Bien, seguimos entonces. Mateo capítulo 3, verso 8 dice: el arrepentimiento tiene que llevar a que nosotros podamos mostrar frutos de arrepentimiento. Una persona que se ha arrepentido tiene que demostrar que quiere y que desea apartarse de su pecado y no seguir en lo mismo, porque si sigue en lo mismo, como le dijimos recién,
no es arrepentimiento. Entonces, fundamentamos con el libro de Efesios capítulo 4, versos 27-28, donde el mismo apóstol Pablo dice, aquel que hurtaba, por ejemplo, no hurte más. Quiere decir que si nosotros nos hemos arrepentido de corazón, si hacíamos algo que estaba mal, ya no debemos hacerlo, ¿ok? Y terminamos con 2 Corintios 5, 17, que aquella persona que ahora está en Jesucristo es una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Entonces, el propósito de la segunda clase es que nos pueda llevar a todos nosotros a tener un arrepentimiento genuino y un reconocimiento delante de Dios, que hay ofensas y hay pecados y hay cosas que tienen que ser no solamente reconocidas, sino que tenemos que apartarnos de ellos, ¿sí? Esa es la idea, que nos apartemos de aquellas cosas que ofenden a Dios. Tercer punto, bueno, llevando el hilo de todo esto, yo le puse cambio de hábitos. Y fundamentalmente basándonos en el libro de Salmos 51, verso 7, dice, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, hablamos de una conciencia, de una mente regenerada, o sea, que ha sido hecha nueva, que ha sido creada a nueva, que antes estaba viciada con el pecado, con la inmundicia, con la inmoralidad, pero que ahora, por la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido regenerados por esa palabra. Quiere decir que Él nos ha vuelto a crear en una nueva creación. Entonces, ahora esta nueva criatura tiene otro tipo de hábitos. Si nosotros permanecemos alimentando hábitos que no le hagan bien a nuestro espíritu, sino que más bien alimenten nuestra carne, alimenten el pecado o alimenten las cosas malas o abran la puerta a cosas malas, lamentablemente esa falta de cambio de hábitos va a hacer de que nosotros volvamos a caer. Una nueva criatura cambia sus hábitos. Una nueva criatura ya no busca aquello que lo va a llevar al pecado, sino más bien vive una vida nueva y busca aquellas cosas que agradan a Dios. En otras palabras, podría mencionar a Colosenses capítulo 3, donde dice, si nosotros hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y no las cosas de la tierra, ¿sí? Entonces, seguimos. Podemos tomar la vida del apóstol Pablo, y en Filipenses capítulo 3, verso 7 dice, pero aquellas cosas que antes para mí me producían orgullo, ahora lo tengo como basura, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, todo aquello que para mí era antes importante, yo me di cuenta que era malo porque ofendía a Dios, y ahora hago lo correcto, aunque parezca locura. Bien, y terminamos con el último versículo. Primera de Juan capítulo 2 verso 6 dice, aquella persona que ha nacido de nueva debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Anduvo agradando a Dios en todo. Él no vino a la tierra para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Y a ese es el punto donde nosotros tenemos que llegar. Nuestros nuevos hábitos, nuestra nueva manera de vivir, aquello que nosotros practicamos de manera cotidiana, debe llevar a que tengamos una vida agradable a Dios y no una vida donde agrademos a nuestra propia carne y todos esos hábitos nos lleven a, de alguna manera, a estar lejos, muy lejos de poder agradar a Dios, ¿ok? Bien, cuarto tema, habla acerca de una casa vacía y una casa llena. Bueno, cuando nosotros miramos en el libro de Mateo capítulo 12, entre el verso 43 y 45, ustedes se van a encontrar aquel relato donde el Señor habla que una persona o una casa, cuando queda libre, tiene que ser llenada. ¿Por qué? Porque si no, el diablo o el enemigo o los demonios que habitaron esa casa vuelven a darse una vueltita, y cuando se dan una vueltita y ven que la casa está ordenada pero vacía, entonces hay un problema, ¿no? Porque él va a buscar 7 demonios peores y luego viene a esa casa, se mete de prepo y el postrer estado de la persona es peor que el primero. Entonces, una vez que nosotros hemos
cambiado nuestra manera de pensar, hemos transformado nuestro pensamiento, hemos cerrado la puerta a los malos pensamientos, una vez que nos hemos arrepentido de corazón, produciendo un cambio, una vez que trabajamos en esos hábitos santos para poder cambiar todas aquellas cosas, recuerde que la consigna es un nuevo corazón, o un corazón limpio. Una vez que todo eso sucede, entonces ahora nosotros necesitamos llenar nuestra casa. Necesitamos llenar nuestra casa con, ahora vamos a mirar los aspectos importantes, ¿no? Porque probablemente nosotros diremos con la presencia del Espíritu Santo. Sí, pero hay personas que lamentablemente no tienen así una manera práctica, tan así como fluida de poder sentir el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hace para llenar? Bueno, el salmista David tenía un secreto, ¿sí? Entonces, llenamos nuestra mente con la palabra de Dios. Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos, creo que dice así, para no pecar contra ti. Guardar, no tan solamente oír, porque oír oye cualquiera, pero guardar en mi corazón me va a llevar a no pecar en contra de Dios. Bien, recuerden la palabra de Josué 1:8 también. De día y de noche meditarás en ella, en la palabra del Señor. Trae a memoria de manera permanente la palabra de Dios. Esto nos va a llevar a mantener nuestra casa, nuestro corazón y nuestra mente llena de la palabra y así no dar lugar a malos pensamientos ni a mentiras que el diablo quiera poner en contra de nosotros. Bien, y por último, un salmo que me encanta, el Salmo 1, versos 2 y 3, dice, sino que en su ley o en su palabra está su delicia, y en su palabra medita y de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios, o sea, meditar, como hace, vio la vaca, mastica y la vuelve de vuelta y la vuelve de vuelta a masticar hasta que entra esa palabra en nuestro corazón y permitimos y somos transformados por la bendita palabra del Señor. Así que, hermanos, es importante esto, llenar nuestra casa. Entonces, ¿podemos hablar de llenar nuestra casa del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Tenemos que enseñarle a la gente de que tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que enseñarle a la gente de que tiene que pedir el Espíritu Santo. Porque el mismo Señor dice, si ustedes siendo malos padres saben darle buenos regalos a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre no les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. El problema es que a veces no lo tenemos porque no somos insistentes en pedir. Pero mientras pedimos que el Espíritu Santo invada nuestra vida y nos llene, hermanos, hagamos uso de la palabra, porque la palabra de Dios es poderosa para llenar nuestro corazón, nuestra mente y ayudarnos a vivir una vida que agrada al Señor. Punto número 5, es un poco lo que voy a estar tratando y tocando estos días, que tiene que ver con el gozo de su salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Yo hago una referencia, pero como a título de énfasis. Por favor, lean el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 23, y busquen la manera de poder mechar esta palabra en algún momento específico de la clase. ¿Por qué? Porque es una palabra maravillosa, hermosa. Pero el tema fundamental es este. El pecado y las diferentes ocupaciones, ocupaciones que van sacando de nosotros, sacándonos de la presencia de Dios, nos van alejando de Dios y van produciendo en nosotros una ruptura de nuestra relación con Dios. Entonces, con el Padre, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo vino o fue enviado para restablecer esta comunión a nosotros, dándonos a nosotros testimonio de que somos hijos de Dios. Quiere decir que por medio del Espíritu Santo podemos tener o restablecer esta comunión con el Padre. Ahora, tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque por causa del pecado, por causa de un montón de cosas que dejamos que minen nuestro corazón, que llenen nuestro corazón, perdemos el gozo de su presencia. Y el gozo de salvación voy a ir tocando, como dije, porque todavía lo estoy masticando este tema, pero lo importante es esto. Podemos identificar qué es lo que nos hace perder el gozo de la salvación.
el alejarnos de la presencia de Dios. El separarnos de la presencia de Dios nos lleva a perder ese gozo de la salvación. Eso que sentíamos cuando recién nos convertimos. Ese primer amor, ese saber que Cristo era todo lo más importante para nosotros y que no existía nada, pero nada más importante que Él. Cuando nosotros dejamos de saborear esa realidad, hermanos, nos sumergimos en un tremendo problema que va a traer consecuencias graves sobre nosotros. Entonces, terminamos con este versículo, o con estos dos versículos, haciendo referencia en primer lugar en 1 Corintios capítulo 6 verso 17 y también en Efesios capítulo 5 verso 32, donde Pablo busca la manera de hacernos entender que aquel que se ha unido a Jesús, abriendo su corazón, que aquellos que somos pertenencia de Dios, que somos pueblo de Dios, estamos unidos a Cristo, así, y yo se los muestro así para que ustedes también se lo puedan mostrar de esta manera, aquellos que están en la clase. Estamos unidos a Él, no hay manera de que nos podamos desprender. Por eso Pablo dice, nada me podrá separar del amor de Dios, porque aunque yo pueda llegar a soltarlo, Él no me va a soltar. Yo estoy unido a Cristo. Entonces, hermanos, ¿por qué permitir que haya situaciones y cosas que nos hagan perder el gozo de la salvación? El problema es cuando nosotros nos alejamos de Él. Y es importante entender esto, que aunque nosotros muchas veces nos alejamos de Él por tonterías, por descuidos, por un montón de cosas, Él no se aleja de nosotros. Él está cerca. Él dijo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Así que, hermanos queridos, la idea es poder llevarlos a esto. No solamente a poder llevar esta cuestión a una cuestión de exhortación, sino también una cuestión de reconciliación, porque esto es el ministerio que Él nos dio. Reconciliarnos con Él, saber que el deseo del corazón de Dios es que estemos unidos. Y mire a qué punto, porque el capítulo 5 de Efesios habla acerca de la unión de pareja, o sea, de la unión de matrimonio. Y en el verso 32, vean con atención, cuando Pablo habla acerca de este misterio, él dice, pero yo digo esto en relación a Cristo y su iglesia. Quiere decir que Pablo compara el matrimonio, pero está hablando de Cristo y de la iglesia, que están unidos al punto tal como un matrimonio. Ahora no son dos, ahora son uno. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que tenemos que seguir manteniéndonos en comunión, siendo uno con Él, para poder vivir una vida de comunión con el Señor. Así que los puntos son estos, ¿sí? Una mente y un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Si bien no podemos evitar lo que viene de afuera, pero sí podemos evitar lo que entre, tener un arrepentimiento genuino, cambiar nuestros hábitos, nuestra manera de vivir, llenar nuestra casa, en primer lugar, con la palabra de Dios y con la presencia de Dios, y trabajar en no perder el gozo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Bueno, les animo a que ustedes puedan orar y permitir que Dios les siga ministrando en esto, porque esto va a ser algo maravilloso que Dios nos va a ministrar durante todo este mes de septiembre. Dios les bendiga, mis hermanos.